Espero que todo vaya muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las tasas de interés. ¿De dónde nacen las tasas de interés? ¿Por qué se crean las tasas de interés? Básicamente es un efecto de compensación. Recordemos que a través del tiempo el dinero va perdiendo valor. Entonces la tasa de interés nos ayuda a mantener el valor de nuestro dinero a través del tiempo. Adicionalmente, los bancos centrales y los gobiernos lo utilizan como herramienta de control para la cantidad de dinero que debe tener una economía. Esto nos ayuda, los bancos centrales y los gobiernos lo utilizan para impactar la inflación. ¿Qué pasa con el uso del dinero? El uso del dinero pues genera un costo, ¿no? Nosotros pagamos un interés por el uso de ese dinero que recibo como una deuda, o si yo soy el que doy ese dinero, recibo un dinero por los rendimientos de ese dinero que invertí. Hay dos tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos intereses? Básicamente que el interés compuesto es como la bola de nieve. Los intereses se convierten en capital. El interés simple se genera simplemente un interés sobre el capital inicial, no se reinvierte sobre el capital inicial, y el interés compuesto, pues digamos que sí reinvierte sobre este capital existente. Podemos ver un ejemplo de inversión aquí en la pantalla, en la cual podemos tener $10,000 y tenemos un 1% de interés mensual. Ese rendimiento puede ser o interés simple o interés compuesto. Vemos que al costado derecho, que cuando es interés compuesto, esos intereses se convierten en capital y se convierte en lo que denominamos una bola de nieve. Y pues digamos que los bancos que prestan a este interés, sobre todo cuando hay deudas o cuando no se paga, por ejemplo, una tarjeta de crédito o una hipoteca, los bancos utilizan esta estrategia y los intereses se convierten en capital. Vemos que esos $10,000 a un año, si pagamos con interés simple, recibiría la persona que da el dinero $11,200. Sin embargo, si el interés fuese compuesto, recibiría $11,268,25. Vemos que hay una gran diferencia económicamente hablando, si es interés simple o compuesto. Es muy importante cuando pidamos un préstamo tener claro qué tasa de interés nos van a aplicar y si el interés es simple o si el interés es compuesto. ¿De acuerdo? Muy importante, nuestras deudas no deberían superar el 30% de nuestros ingresos, sino comenzaríamos a entrar en un riesgo de endeudamiento y que posiblemente no podamos hacer frente a los compromisos que tenemos. Y si yo doy dinero o tengo una inversión, lo mínimo que debería rentar es la tasa de interés asociada a la inflación. Entonces debemos tener claro cuál es la inflación que se tiene en el país y cuánto es que nuestra inversión tenga una rentabilidad como mínimo de esa tasa. Tengo varias preguntas para que hagan la reflexión. La primera es, si yo tengo una deuda, puede ser una hipoteca o un crédito de libre inversión, tengo yo claro que estoy pagando en mi cuota, es decir, qué porcentaje es de tasa de interés y qué porcentaje es de abono a capital. Es muy importante que lo reflexionemos, porque a veces por inercia vamos pagando la cuota, pero no tenemos claro que estamos pagando. Otra reflexión que debemos hacer, si yo por el contrario estoy invirtiendo, ¿cuál debería ser la rentabilidad mínima que debería esperar? Como mencionábamos, debemos averiguar cuál es la inflación en nuestro país y esa rentabilidad debe ser al menos igual a esa inflación. La tasa de interés que estoy pagando es fija o variable, eso también es muy importante, es decir, el interés varía mes a mes o siempre se mantiene constante, digamos que es una característica que también puede tener los créditos, y cómo impacta la tasa de interés en mis finanzas personales. Es muy importante que nosotros midamos para poder controlar y para poder implementar acciones de mejora. Si no somos conscientes de qué estoy pagando en mi cuota y cuál es la tasa de interés, cuál es la naturaleza de esa tasa de interés, seguramente no voy a poder planificarme para hacer frente a mis compromisos económicos. Recomendaciones, siempre hay que comparar las tasas, digamos que hay que buscar en el mercado, en los diferentes bancos, cuál es la tasa más baja si quiero pedir un préstamo, o al contrario, si deseo invertir, cuál es la tasa más alta.
Muy importante, debo programarme mensualmente para ahorrar, pero ese ahorro debe estar destinado para la inversión. Si yo ahorro por si llega a pasar algo, por si una enfermedad, al final estoy yo creando esa situación y tarde o temprano voy a gastar ese ahorro en gastos médicos. Entonces, el ideal cuál es? Tener un ahorro mensual, pero que en mi mente esté pensando en poder realizar una inversión. Muy importante también, si yo tengo compromisos, si tengo deudas, hay que identificar cuáles son las deudas, cuál es el orden, clasificarlas y iniciar a pagar las tasas, los préstamos que tengan un interés más alto. Muy importante eso. Y también hay que evaluar los riesgos. Hay un, digamos que hay un dicho popular en muchos países de Hispanoamérica que dice que uno debe meter no todos los huevos en la misma cesta. En eso consiste la diversificación. Tener un dinero aquí, un dinero allí. Y algo que debemos también tener claro es que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Es decir, si a mí me prometen una alta tasa en determinada inversión, seguramente el riesgo de que haya una pérdida también aumenta. Es muy importante la diversificación y aquí hay por ejemplo, el riesgo que tiene la persona que es empleada es que al final puede depender únicamente de una fuente de ingresos. ¿Qué pasa si pierdo ese empleo? Entonces siempre hay que buscar diferentes fuentes de ingresos. Seguimos con el segundo tema, que es el tema de créditos. Normalmente, ¿para qué pedimos un crédito? Lo pedimos para invertir en estudio, para formarnos, para comprar vehículos, para una hipoteca, para tener nuestra casa propia, o para realizar inversiones de diferente tipo. Mm, la pregunta es, cuando pedimos ese crédito, realizamos un análisis sobre nuestra capacidad de pago. Eso es lo primero que debemos mirar. Aquí hay 4 características que evalúan los bancos para que nos sea otorgado un crédito. Lo primero es el riesgo del crédito, es decir, cuál es la probabilidad que yo no pueda hacer frente a ese compromiso. Mi capacidad de pago, es decir, qué tanto me pueden prestar el banco o me presta el banco dependiendo la capacidad de pago que yo tenga. También mira mi historia financiera, es decir, si a través del tiempo yo he pagado los créditos que he recibido, es decir, si me ha atrasado en una cuota de la tarjeta, si no he pagado, si tengo por ejemplo un plan de teléfono móvil, si lo pago constantemente. Y también mira mi nivel de endeudamiento, es decir, qué capacidad tengo yo de endeudarme sin afectar, sin que el banco sienta que hay un riesgo de impago. Las tarjetas de crédito son un medio de pago. No debemos verla como una extensión de nuestro salario, porque a veces podemos en nuestra psique tener esa percepción. Es que yo me gano tanto más lo que tengo en la tarjeta de crédito. Entonces es muy importante tener eso claro. No son una extensión de nuestro salario. Simplemente son un medio de pago. Puedo pagar en efectivo o puedo pagar con tarjeta. Presentan muchos riesgos de fraude. Es importante tenerlo claro. Digamos que debemos hacer una monitorización de forma constante. Afortunadamente ahora todas las tarjetas de crédito pues tienen un soporte tanto para ordenador como para teléfono móvil para poder hacer seguimiento, revisar los extractos que no hayan hecho compras que puedan llegar a ser fraudulentas. El cupo es un límite, no es un objetivo. A veces asumimos que tenemos cierta cantidad de dinero en nuestro cupo, en nuestra tarjeta, y el objetivo no es ser necesito gastar esa cantidad de dinero al mes, sino el objetivo ese es el límite que tengo y puede que lo gaste si lo necesito o no. Las tarjetas de crédito normalmente nos dan plazos de pago a corto plazo, es decir, de 0 a 3 años como máximo. Muy importante cuando tengamos una tarjeta de crédito, identificar los costos adicionales. Normalmente se requieren cuotas de manejo mensual, a menos o incluso algunas tarjetas nos obligan a realizar cierto número de transacciones para no pagar esa cuota de manejo. También nos pueden incluir en seguros que debemos pagar asociados a esa tarjeta de crédito. Debemos mirar qué características o condiciones nos ofertan los bancos cuando realizamos pagos en otras monedas. Debemos verificar cuál es la tasa de conversión, si hay un pago adicional cuando realizamos pagos o si vamos a realizar un viaje a otro país. Las ventajas de las tarjetas de crédito es que si son bien manejadas
puntúan de forma positiva en nuestra calificación crediticia. Es decir, nos abren la puerta para tener un buen historial crediticio ante la banca y que seguramente podamos acceder a otro tipo de créditos como un crédito hipotecario más adelante. Muy importante, las tarjetas de crédito son la deuda más costosa. Altas tasas de interés tienen las tarjetas de crédito y siempre lo mínimo es, lo ideal sería pagar a una cuota, es decir, porque recibimos financiamiento gratis al 0% durante ese mes, pero si comenzamos a diferirlo, digamos que es la tasa de interés más alta del mercado normalmente. Recomendaciones: a menor tiempo, menos interés. Si necesitamos diferir una compra, que sea siempre al menor tiempo posible. Volvemos a lo mismo, siempre es mejor ahorrar que endeudarnos, es decir, proyectarnos. Yo ahorro mensualmente y luego realizo la compra. Debemos siempre evaluar nuestras capacidades, manejar créditos que solo podamos, que realmente podamos pagar, evitar sobreendeudarnos y, muy importante, que eso ya hace referencia más hacia nuestra psicología, es no intentar vivir por encima de nuestras posibilidades. Digamos que los medios de comunicación, las redes sociales, las estrellas nos hacen creer que debemos vivir de determinada forma y no necesariamente es así. Nosotros debemos acomodarnos a la cantidad de dinero que tenemos y a la capacidad de endeudamiento que tenemos. Pero como mencionaba anteriormente, necesitamos tener claro cuánto ganamos y cuánto gastamos. Si no medimos, no podemos controlar y no podemos mejorar. Mirar también, importante, la posibilidad de abonar a capital. Siempre que yo tenga un excedente, es decir, que tengo un ahorro, lo ideal es tratar de pagar o abonar a capital para que los intereses disminuyan y el tiempo disminuya. Los créditos de consumo son otro tipo de créditos. Estos créditos pues se utilizan para libre inversión o para libre gasto y financia pues gastos personales o de consumo. La tasa de interés, pues dependiendo del país y la inflación, puede ser fija o variable. Los montos son pequeños y sin garantía según la capacidad de pago y digamos que ya van a mediano plazo, que es de 1 a 6 años. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta para este tipo de préstamos, de créditos? Debemos leer bien los contratos porque en la letra pequeña, en la letra menuda, pues hay información que a veces obviamos y que los vendedores en los bancos, los que ofrecen el crédito, también muchas veces se puede obviar, ya sea de forma intencional o simplemente porque no se tiene en cuenta. Siempre hay que comparar las tasas, digamos que en el mercado siempre hay varias instituciones que nos pueden ofertar este tipo de créditos y hay que elegir pues obviamente la tasa más baja. Evaluar nuestras capacidades, volvemos a lo mismo, no debemos sobreendeudarnos, no debemos vivir por encima de nuestras posibilidades y dentro de esa letra pequeña verificar si podemos hacer abonos a capital. En algunos países y en algunos de estos créditos nos obligan sí o sí a realizar todos los pagos y todas las cuotas. Entonces es importante verificar que podamos hacer abonos a capital. Cuando pedimos un crédito, cuando una persona pide un crédito, nos pueden solicitar que hagamos la figura de codeudor. ¿Qué es un codeudor? Es una persona que asume una responsabilidad tanto legal y financiera con ese crédito. ¿Qué significa eso? Que si el dueño del crédito no cumple, debemos hacer frente a ese compromiso, debemos pagar ese crédito. Esto pues puede afectar nuestra calificación crediticia, ya que muchas veces no nos enteramos a tiempo, inicia una mora e impacta esa calificación y debemos también mirar la capacidad que nosotros tenemos de endeudamiento. Normalmente, cuando somos codeudores en el sistema, reducimos nuestra capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque para el sistema esa deuda es como si nosotros la tuviéramos. ¿Qué implicaciones tiene el ser codeudor? Pues puede afectar las relaciones personales, ya que la mora por la parte del dueño del crédito puede dañar la relación de amistad o incluso una relación familiar. Es muy importante realizar seguimiento cuando nosotros somos codeudores. No solo es firmar y olvidarnos que tenemos ese compromiso, sino realizar un seguimiento a la evolución de ese crédito. Es decir, que el dueño del crédito haga la devolución y los pagos de forma regular de acuerdo a lo acordado. Debemos evaluar también cuál es el peor escenario. ¿Qué pasa si esa persona no asume ese compromiso? ¿Podemos responder con la deuda?
Debemos siempre proyectarnos en en el peor escenario y desde el principio estar pensando que es posible que tengamos que hacer frente a esa deuda. Y no es, el ser codeudor no es una cuestión de confianza. Todos podemos tener problemas financieros en algún momento de nuestra vida. Entonces es muy importante mmm, no tomar esta decisión a la ligera, incluso consultarlo con nuestros socios, es decir, si yo tengo una sociedad conyugal, es decir, con mi pareja, el asumir este tipo de compromisos puede afectar las inversiones o el patrimonio que tengamos como familia. Dos recomendaciones o dos reflexiones que hago es que en la parte financiera no podemos esperar, que es el dicho popular o el refrán popular, que Dios proveerá. Es decir, siempre debemos realizar una planificación, papel y lápiz para hacer esa proyección. Y en relación a lo que mencionábamos, que muchas veces queremos vivir por encima de nuestras posibilidades, Will Smith nos da una frase que me gusta mucho, que es: gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Entonces debemos estar atentos también a nuestra psique, cómo es nuestro comportamiento de decisión a la hora de realizar una compra, porque puede ser que estemos tomando decisiones poco inteligentes. ¿De acuerdo? En nuestra próxima sesión hablaremos del riesgo y qué implicaciones tiene tanto para los bancos como para nosotros. Muchas gracias.